Vale, pues bienvenidos a todos a esta nueva edición de los Journal Clubs que celebramos mensualmente. Esta vez tenemos a Cristóbal con nosotros. Em, si os parece, podemos ir empezando con la introducción y con la presentación y iré añadiendo a las personas nuevas que se vayan uniendo. Entonces, nada, estoy muy contento realmente de que esté Cristóbal con nosotros porque en la SEMSI siempre exploramos temas más clínicos, ¿no? O más psiquiátricos y la verdad es que los psicodélicos son un hiperobjeto que abarca pues muchísimos aspectos y por eso es tan importante siempre el diálogo entre disciplinas, ¿no? Que es un poco yo creo de lo que Cristóbal nos puede hablar también en una posición en la que estás yo creo un poco privilegiada para establecer este diálogo, ¿no? Eres cofundador de la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana en Chile, ¿no? ECO, donde también codiriges el Diplomado en Ciencia de los Psicodélicos en la Universidad Adolfo Ibáñez y eres director de Embody Reports, una empresa dedicada a estudios sobre cultura, tecnología y salud. Y también es artista sonoro, con una trayectoria que cruza investigación en bioacústica, ciencias cognitivas y exploraciones creativas sobre percepción y conciencia. Y creo que vas a hablarnos hoy un poco sobre esta conexión, ¿no? entre cultura y ciencia de los psicodélicos. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Muchas gracias a Semsi también y a todos los que asistieron hoy. Mm. Y sí, efectivamente, si quieres, comparto una presentación que tengo donde aprovecho de presentarme. Perfecto. Vale, entonces voy a poner aquí compartir y ustedes me dicen si es que ven o no ven. Yo lo veo bien. Perfecto. Pues bueno, eso. Hoy lo que vamos a hablar, bueno, puse un título un poco grande en términos temporales de la cueva a la clínica, porque voy a hacer un recorrido desde el potencial rol que podrían haber cumplido los psicodélicos en el origen del pensamiento abstracto, o más bien de la experiencia estética abstracta, hasta eventualmente el rol que puede tener el arte contemporáneo y los psicodélicos en el momento actual del humano, digamos, que involucra bastante el ámbito más científico y más clínico. Entonces, por eso es de la cueva a la clínica. Y psicodélico entre cultura y ciencia, porque bueno, vamos a hablar de varios aspectos culturales, la mayor parte, pero también siempre vinculados con una base de evidencia científica. Entonces, más o menos eso es lo que nos va a guiar el día de hoy. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cuatro cosas. Primero, el rol de la experiencia estética en la prehistoria y su vínculo con los psicodélicos. Después el rol de la experiencia estética en la modernidad y su vínculo con los psicodélicos. Y finalmente terminaremos hablando sobre investigaciones actuales de estas temáticas y un poquito de arte contemporáneo del cual yo estoy más ligado. Yo soy sociólogo de formación, después hice un máster en ciencias cognitivas, actualmente estoy terminando un máster en arte sonoro en la Universidad de Barcelona y vivo aquí en Barcelona. Y bueno, también tuve un inicio de formativo con Humberto Maturana y compartí mucho tiempo con él y marcó bastante mi camino. Y como lo mencionaba Oscar, bueno, tengo trabajos más sociológicos, otros más científico-cognitivos y algunos trabajos más experimentales, particularmente vinculados con sonido. Vamos a ir viendo algunas cosas. Primero, en la primera momentum, en el fondo que quiero llevarlos históricamente, es a hacernos la pregunta por el origen de la experiencia simbólica, ¿no? Bueno, hay varios términos que he utilizado ahora como sinónimo: experiencia simbólica, experiencia estética, eh, el origen del pensamiento abstracto, etcétera. Y en realidad cada una de ellas no son equivalentes, pero sí, en el fondo lo que quiero ir es como a este momento en el fondo en donde el ser humano deja de estar demandado 100% por los estímulos, digamos, del entorno y de alguna manera le genera herramientas simbólicas que le permiten hablar ya sea de otros momentos o de cosas que no necesariamente están presentes en el entorno que les demanda, ¿no? O que no pertenecen, digamos, a ese entorno figurativo en el cual se encuentran. Y antes que nada, siempre me gusta hacer pues siempre la pregunta sobre el origen de algo tiene que ver
con una pregunta también evolutiva, ¿no? Y bueno, hay muchas, no sé si muchas, más bien hay como dos grandes perspectivas sobre la evolución. Una que es obviamente la más considerada, que es como una evolución de tipo más darwinista, pero hay varias como quizás matices que se le pueden dar a esa interpretación y una de ellas, para mí súper relevante en mi formación, fue lo que llamó Humberto Maturana y Jorge Podosí, que se llama deriva natural, ¿no? Que es básicamente una mirada de la evolución en donde las habilidades, o sea, ciertas conductas, ciertas características de las especies se van conservando. Básicamente lo pongo acá de una forma un poquito más metafórica, como lo que sería la metáfora de una gota de agua en la montaña, y es decir, que en el fondo está más bien la deriva natural de las especies tiene que ver más con una constricción del ambiente y del organismo y no necesariamente habilidades que son específicamente más competitivas en ciertos entornos, sino que más bien se dieron de mejor manera frente a los contextos que se van encontrando las especies en el camino, ¿no? Entonces pareciera ser, o sea, que la evolución tiene más este carácter como de deriva natural, más que una evolución por competencia necesariamente como el aspecto más relevante. Otra cosa de lo más epistemológica es el lugar donde yo generalmente hablo cuando hablo de evolución, y es que la evolución se puede entender no necesariamente como la evolución específica como filogenética, sino que también la evolución de los sistemas, de todo, de cualquier tipo de sistema. Y eso es lo que nos abre la mirada, es a entender también que los sistemas culturales también se les puede mirar desde una forma evolutiva. Y esto también queda súper claro aquí en el árbol del conocimiento. Bueno, en realidad aquí puse un mapa bastante complejo porque lo tengo para otra conferencia de clase que tengo más tiempo. Pero básicamente es que cuando uno habla de evolución, no solamente habla de evolución desde el organismo más pequeño, desde una célula, de cómo se conforma una célula y la individualidad de esta célula, su reproducción, organismos multicelulares, ¿cierto? Y todo esto, cómo van generando, digamos, conservación y se van reproduciendo, etcétera, sino que también los elementos simbólicos o estructuras culturales que se van formando y que también son supeditados a la historicidad, ¿no? En el fondo que van cambiando en el tiempo y van conservando algunas cosas que se van transfiriendo de generación en generación. Entonces es súper importante que siempre que estamos hablando quizás de algunos elementos que son de un tipo más quizás de biológico, siempre hay como, en al menos cuando estudiamos el humano, hay un entramado cultural que también está como en relación en esa mirada más evolutiva. Entonces, volviendo a la pregunta sobre el origen de la abstracción simbólica, para ir a algo mucho más concreto, hoy día voy a hablar bastante de un paper que tiene Tom Frost, que lo cito aquí arriba de esta figura. Esta figura es una pieza de ocre que tiene como unas inscripciones geométricas que en el fondo es básicamente la evidencia material más antigua que tenemos de un arte rupestre abstracto, podría decirse, ¿no? Que básicamente es previo al arte figurativo, que es el que más todos tenemos familiaridad, que se encuentra en las cuevas y que en el fondo se ven o animales o otros seres humanos, etcétera, y que en el fondo es lo que usualmente nos enseñan en el colegio, o en la universidad. Pero poco sabemos de este elemento que en realidad históricamente es anterior. Estamos hablando de que este material fue encontrado en Sudáfrica y data de 70.000 a 100.000 años. Y podría decirse que es la primera evidencia material sobre seres humanos expresándose con elementos que son geométricos y por tanto abstractos y no necesariamente figurativos de algo del exterior. Y esto es súper importante porque usualmente, como que en la perspectiva evolutiva, le damos esta atribución de la abstracción a los humanos cuando comienza el lenguaje, pero realmente el lenguaje es como algo mucho más tardío respecto, por ejemplo, a este tipo de expresión, ¿no? Entonces, en realidad, uno debería tirar hacia más atrás y que este pensamiento abstracto proviene más bien de este tipo de expresiones. Y al parecer, bueno, y este tipo de expresiones en el fondo hoy, ahora los voy a llevar a un elemento más también especulativo, que de hecho está dentro de este paper, que tiene que ver con que este tipo de expresiones se han encontrado interculturalmente, no solamente en Sudáfrica, sino que en diferentes partes del mundo y en diferentes temporalidades, ¿no? Y en realidad podemos ver este tipo de figuras que son geométricas, que ahora voy a hablar específicamente de qué figuras son,
Pero la pregunta que surge es, ¿por qué este tipo de figuras, ¿no? Obviamente, acá cito este texto, dice, no hay una explicación biológica o social específica o un solo factor, estamos hablando siempre de un factor multidimensional, que emerge de procesos biológicos, sociales, prácticas y background culturales. Pero ¿cómo podemos explicar que este tipo de figura aparezca en culturas que no han tenido interacción? Y una de las hipótesis que se maneja es que está vinculada al uso de psicodélicos. Hay bastante literatura en la antropología, eh, hipotética, obviamente, las especulaciones en la antropología, ustedes sabrán, pero es bastante difícil de acertar porque evidentemente la evidencia material se va degradando, la evidencia botánica se va degradando, y hay mucha también información que tenemos arqueológica que en el fondo son, están muy supeditadas a las interpretaciones de los arqueólogos, ¿no? Que las descubren, por tanto es una ciencia, por decirlo así, que no es exacta. Pero sí hay bastante como conversación al respecto de el rol que los psicodélicos han tenido y que podría tener en estas expresiones artísticas. Y particularmente una de las que se maneja tiene que ver con lo que se llama también los patrones de Kluber, ¿no? En los años, aquí estamos hablando que a principios del siglo pasado, se hizo una investigación con algunos tipos de alucinación fenomenológica, o sea, de reporte de personas que consumían mescalina, y se llegó a una conclusión de que la mayoría tenía alucinaciones geométricas de este tipo, ¿no? El tipo que están viendo aquí en la imagen, que son zigzags, espirales, telarañas, eh, ese tipo de, de figuras. Y estas figuras también se le ha llamado de una forma menos académica fosfenos, que tiene que ver también con las figuras que también suelen en la fenomenología más básica en trances, pero también cuando ven una luz durante mucho tiempo, se aprietan los ojos, también se ven figuras como de este tipo. Y bueno, hay muchas hipótesis respecto al por qué esto sucede en estos como estados alucinatorios. ¿No? Hay que comprender que los estados alucinatorios, evidentemente, no solamente pueden ser generados por psicodélicos, también pueden ser autoinducidos de forma hipnótica. Me imagino que algunos también tendrán algún tipo de vínculo con la literatura más de hipnosis y otras. Pero también está como muy reportado respecto como a estados de trance sin necesidad del uso de psicodélicos. Em, pero lo que sí, al menos pareciera ser que existe bastante reporte respecto a la fenomenología de la experiencia de modificación de conciencia, es que aparecen en ciertos momentos, obviamente no constantemente, porque hay alucinaciones de muchos tipos, pero que en algunos de los momentos, sobre todo al parecer más al principio, aparecen alucinaciones que tienen referencia a este tipo de figuras geométricas, ¿no? Y han habido como muchas formas de darle una explicación a este tipo de alucinaciones o más bien a cómo, por qué se conserva en la fenomenología este tipo específico de geometría. Y bueno, no voy a entrar en detalle, pero una de las hipótesis que se trabaja es que en el fondo hay una cierta correlación con un correlato de cómo funciona un conjunto de sistemas de neuronas en el área visual, en B1, y que pareciera ser que de alguna otra manera lo que se hipotetiza es que la gente estaría como viendo esta actividad cerebral que está vinculada a algunos mecanismos de autosuficiencia de estas redes neuronales. Este texto que cito acá lo trabaja súper bien. No me quiero detener específicamente porque para mí para lo que quiero hablar hoy no tiene tanta relevancia el correlato neuronal, pero sí creo que es importante porque abarca un punto que es de los que, respecto a la hipótesis de por qué los psicodélicos generarían estas eh, figuras geométricas o esta fenomenología de las figuras geométricas, no hay una explicación intercultural, ¿no? Las explicaciones antropológicas son mucho más ligadas como a contextos específicos de cada una de estas comunidades, pero hay poca evidencia porque esto se daría de forma intercultural y esto sería una de esas, ¿no? En este texto que les comentaba al principio, que es el que está basado más bien en esta presentación, lo relacionan también con la
Contouring Instabilities, que es una forma que se da de primero se vio un patrón, digamos, matemático que se dan unas reacciones químicas de difusión y que se da también de forma, y que también se puede aplicar la misma matemática para también cierta actividad neuronal en B1, ¿no? Que además pareciera ser que es la que se genera cuando hay alucinaciones. Hay bastante evidencia al respecto de esto, obviamente no es algo que está zanjado por la ciencia, sigue siendo especulativo, digamos, pero como que hay bastante discusión al respecto, ¿no? Pueden visitar esa literatura, ¿no? Y de nuevo, en el fondo lo que se ve es que se da un correlato entre lo que se podría uno abstraer de la dinámica neuronal, como también con la experiencia fenomenológica de estas figuras geométricas que también, de nuevo, se dan espirales, enredaderas, zigzag, etcétera. Em, pero más me quiero quedar con esta hipótesis que trabaja también este texto, que es que al parecer, digamos, lo que ellos vinculan a la razón quizás funcional de estas figuras o estas experiencias fenomenológicas geométricas es que permitirían de alguna manera que uno se desacoplara, o sea, que la alucinación de estas figuras permitiría desacoplarse del entorno inmediato, que era lo que estaba hablando al principio, ponerle atención a esto que es como, por decirlo así, una imaginación o una alucinación. Ups, algo pasó que no puedo seguir presentando. Vamos a, vamos a ver si ahora se debe haber cerrado esto. ¿Ahí lo siguen viendo? Sí, te seguimos viendo la pantalla igual. Ah, perdón, es que a mí se me cerró. Entonces me preocupé y dije, quizás fue eso. Bueno, entonces lo que quiero, o sea, como lo que quiero rescatar de esta discusión y de esta hipótesis es que al parecer como el elemento funcional que estarían cumpliendo estas alucinaciones tiene que ver con este desacople de la recepción de información exterior, ¿no? Y permitirse, o sea, permitir que están viendo otra cosa que no está en su entorno inmediato y eso como que facilitaría o ayudaría a que esta habilidad de abstracción se diversificara en la evolución humana. Y bueno, si uno después revisa en el resto de la historia, en verdad estas figuras aparecen en varias zonas arqueológicas, específicamente en las zonas arqueológicas vinculadas a rituales, donde sabemos que muchos de esos rituales algunas veces estaban vinculados al consumo de sustancias psicodélicas. Aquí en particular tengo una foto de de unas figuras que aparecen en la zona arqueológica de Cuicuilco. Cuicuilco es una zona arqueológica que queda en Ciudad de México y que es particularmente extraña porque es redonda y es de las pocas como pirámides redondas que existen en la zona. Por tanto, se especula que era un centro eh, bastante vinculado a lo ritual. Y en las paredes de una de las salas que se le llamó Kiva, que la hizo terminó así el antropólogo Cummings, que en realidad es una sala que pareciera ser que tenía un uso ritual, no se sabe si de tipo temazcal o de otra forma de aislamiento sensorial, ¿no? Y en las paredes de esta sala se ven, de hecho solamente se ven figuras de este tipo, ¿no? De figuras en zigzag, figuras en, como red, etcétera, ¿no? Entonces también ahí, no solamente digamos, también en otros contextos más tardíos, obviamente, acá estamos hablando del 150 antes de Cristo aproximadamente, se encuentran este tipo de patrones también vinculados a ciertas prácticas rituales. Bueno, y si nos pasamos, por ejemplo, a la cosmología andina, este tipo de figuras geométricas también se repiten un montón. Aquí estamos viendo abajo, tenemos una figura que viene del Amazonas colombiano, arriba estamos viendo del área más andina, que va desde Ecuador hasta Chile, y donde es recurrente el uso, digamos, de esta geometría, ¿no? Por tanto, algo también la antropología más etnográfica respecto al significado de esta geometría en las culturas
más tardías, que tenemos más acceso, digamos, a la información de culturalmente cuál es su significado, pareciera ser que lo vinculan a un elemento de comunicación con lo divino, o sea, como un método de comunicación con lo divino o entre entidades, ¿no? Muchas veces en estas comunidades las entidades naturales, o sea, hay muchas entidades pues, usualmente vinculadas a ciertos como aspectos de la naturaleza, viento, etcétera. Y también pareciera ser que estas figuras geométricas también permiten la comunicación entre estas entidades. No eso es lo que al menos se conoce en la literatura como más etnográfica. Pero la pregunta, y aquí es donde voy llegando un poquito a la parte quizás central de la conversación y donde más bien me quiero centrar, es, supongamos que estas hipótesis son reales o exploremos la posibilidad de que sean así. La pregunta que yo me haría sería, o más bien todos se harían desde el punto de vista fenomenológico, es ¿por qué esas figuras permanecen como algo que se quiere expresar, ¿no? Por tanto, se quiere poner en una piedra o poner en un tejido. ¿Cuál es la saliencia que tendría esta figura, el significado, el sentido de, y por qué no otras, ¿no? Que obviamente pueden aparecer, me imagino, en un estado no ordinario de conciencia, ¿no? La pregunta es como, cuál es la, cuál es, cuál es la funcionalidad? O sea, ¿por qué estas serían más salientes, ¿no? Em, bueno, obviamente no pretendo responder la pregunta, pero sí esto me lleva a hacer, a, a quizás comprender que estos momentos, ¿no? Y volviendo también a la hipótesis inicial, en donde está este cruce, digamos, de estado de conciencia a un estado no ordinario de conciencia, pareciera ser que si estas figuras geométricas facilitaran esa transición de estado o de alguna manera conectaran con un estado modificado de conciencia, se volverían significativas por lo que hoy en día también conocemos que son significativos el uso de psicodélicos, ¿no? Porque generan un cambio y una especie, y uno debiese, o sea, y el cuerpo debe de adaptarse a una nueva forma y buscar una flexibilidad cognitiva y al atravesar, digamos, esa experiencia, quizás, ¿no? También obviamente esto es especulativo, pero una de las razones que se manejan en el uso psicodélico es que esta como adaptación a nuevos modelos de realidades genera esta como flexibilidad cognitiva y por tanto esta flexibilidad pudiese generar como algunas experiencias de bienestar porque ya sé que se encuentran otras formas de solucionar problemas personales o otras formas, ¿no? Y aquí me doy un salto bastante grande al arte más contemporáneo vinculado al uso de psicodélicos. Acá estamos viendo una obra de Alex Gray, que justamente lo pongo porque es como bastante, o sea, resume o más bien habla muy bien de esta hipótesis que estamos tocando, ¿no? Esta obra se llama El origen visionario del lenguaje. Y justamente como ven, aparece este lenguaje, yo creo que aquí hablamos del lenguaje más como pensamiento simbólico, más que como específicamente lo que estamos acostumbrados a hablar de un uso del lenguaje más de diccionario, sino que estamos hablando como de este, yo creo, ¿no? Que aquí Alex Gray está hablando más de esta capacidad de abstracción simbólica y cómo esta capacidad de abstracción simbólica, al parecer, ¿no? También desde el punto de vista de un artista, pareciera cumplir un rol visionario sí, visionario, respecto a elementos que no se estaban viendo antes, ¿no? O que no se ven en la vida cotidiana. Y también vinculado también a una capacidad de poder ver cosas que no están en tu presente demanda, que es lo que estábamos hablando desde el comienzo, ¿no? O sea, cómo el pensamiento abstracto o el pensamiento simbólico es el que le permite al ser humano poder hacer este movimiento hacia el futuro, pasado o cosas que no se pueden experimentar en un estado normal de conciencia. Entonces la pregunta que uno se hace acá es que si es que los psicodélicos tuvieron que ver con el origen de estas habilidades cognitivas más específicas, ¿qué rol cumple la experiencia estética hoy o el consumo de psicodélico hoy en el desarrollo evolutivo? ¿Y cómo se vincula la experiencia estética actual con los estados no ordinarios de conciencia? ¿Puede ser la experiencia estética un modificador de conciencia? ¿No? ¿O es solo una expresión testimonial de estos estados? ¿No? Aquí ya me hago una pregunta un poquito más si es que, ¿será que esta fenomenología
de figuras geométricas corresponde más a un fenómeno epifenoménico que sucede pero que no tiene ninguna explicación funcional? ¿O será que esta experiencia eh, de estas figuras geométricas en realidad habla de una funcionalidad que te permitiría no desconectarte de la demanda sensorial externa, generar una mejor capacidad de abstracción o incluso una flexibilidad cognitiva para adaptarte como eh, a nuevas experiencias sensoriales, ¿no? Bueno, si lo vemos también históricamente, em, con el renacimiento psicodélico, también hay uno podría decir que hay como un renacimiento de la expresión artística psicodélica, donde lo que vemos de nuevo son cómo vuelven este tipo de patrones, ¿no? Acá estamos viendo una obra de Isaac Abrams, eh, que pueden ver también tiene como mucho de este tipo de geometría, obviamente más figurativas y más complejas, ¿no? Pero que están involucradas. O podemos ver también este póster de la gira Currents de Tame Impala 2015, que también en el fondo también como que hace referencia a este tipo de geometría. Y bueno, la pregunta que yo me hago, y ahora vamos más hacia qué es lo que para mí es como relevante investigar, es justamente esto, ¿no? O sea, cómo estudiar la experiencia estética vinculada a los estados no ordinarios de conciencia, desde un punto de vista que hablemos tanto del rol que cumple la forma, el sonido o el ritmo en la experiencia de la conciencia, como también la fenomenología que tiene esa experiencia y la dimensión sociocultural que existe en ese contexto. Hace del 2016 estuve diseñando unos experimentos para realidad virtual, donde lo que estaba haciendo eran las medidas fisiológicas de frecuencia cardíaca, conductancia eléctrica de la piel y un pedal de expresión que era para medir la intensidad que la persona iba reportando respecto al contenido que estaba mirando. Y eso lo que nos ayudó a ver, más que los registros fisiológicos, es que el contenido, mientras más saliente es para la persona, mayor involucramiento emocional generada, ¿no? Entonces, de nuevo aquí volvemos como a esta hipótesis que al parecer cuando en una experiencia estética el elemento perceptual es saliente, eso se vincula a una dimensión más afectiva donde la persona experimenta que ese momento de la experiencia estética es más relevante y tiene un significado, ¿no? Y esto creo que aquí hay como una clave para estudiar la experiencia estética actualmente, que justamente proviene de estas hipótesis de psicodélico. Acá, bueno, pueden revisar alguna literatura que hicimos junto a la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Básicamente es más metodológica. Y ahora, hoy día me estoy planteando algo más teórico vinculado a lo que les estoy hablando el día de hoy respecto a como al rol de la experiencia estética mirado desde un punto de vista evolutivo y considerando este, esta hipótesis en el rol que la experiencia estética cumple entre poder facilitar este desacople con el mundo exterior, hace una experiencia más simbólica y ahora lo que propongo también es de volver, ¿no? Como después de ese desacople, cómo se vuelve al acople con la experiencia cotidiana después de haber tenido ese cambio, ¿no? Y pareciera ser que aquí es donde yo creo que también se vincula con los estudios de los psicodélicos actual, donde sabemos que la integración luego de una experiencia psicodélica al mundo cotidiano cumple un rol relevante, ¿no? Y que ya no solamente se trata de esta habilidad cognitiva que se genera y favorecida por la alucinación de poder desacoplarse del entorno, para poder como generar este espacio de abstracción, sino que también en la medida en que uno vuelve a la experiencia perceptual, de qué manera yo integro esa experiencia y vuelvo y por tanto quizás flexibilizo mi manera de volver a la experiencia cotidiana, ¿no? Entonces, justamente lo que está hablando ahora, me interesa ahora vincular respecto a mi pregunta sobre la experiencia estética en la modernidad, qué es lo que los estudios de psicodélicos nos dicen hoy que podemos aplicar, ¿no? Entonces, por un lado, es que los estados no ordenados de conciencia se hipotetiza, ¿no? O alguna de las teorías que se maneja es que genera como una relajación de creencias, lo que estaría vinculado a una plasticidad cognitiva. Sabemos que el set y el setting son claves para que esta experiencia se genere,
En este caso, para mí, eso tiene que ver más con la experiencia estética. Y aquí particularmente me pregunto por una de las experiencias estéticas quizás son más relevantes hoy en día, que son las experiencias de realidad extendida. No sé si conocen el término, pero realidad extendida habla de realidad virtual, realidades mixtas y más bien de todo tipo de experiencia estética que se considera inmersiva. Por tanto, podríamos incluir experiencias de audio inmersivo, etcétera. Entonces, mi pregunta aquí tiene que ver con que si es que algunas experiencias estéticas inmersivas, ¿cómo estarían influyendo en este desacople y acople que hay entre salir de un mundo que está cotidiano a meterse en un casco de realidad virtual o en una experiencia de sonido inmersivo que cambia drásticamente tu percepción y después que luego tienes que volver, digamos, a ver si es que alguno de los elementos que estamos hipotetizando y que se vinculan con el origen de estas habilidades cognitivas del humano nos pueden dar luz o claridad sobre qué tenemos que ir a estudiar. Y justamente hace poco salió un paper en Nature que específicamente estudia flexibilidad cognitiva sometiendo a las personas a dos estímulos. Uno, que es un paisaje natural A, que no está influenciado por nada y está grabado, digamos, o hecho virtualmente de una playa, y luego se pone el mismo paisaje virtual y con una inteligencia artificial que se llama Deep Dream, em, que en el fondo lo que hace es replicar cómo sería ese mismo paisaje, pero en una fenomenología de psicodélico, ¿vale? Es decir, que se distorsionan un poquito las figuras, y aquí pueden ver si hago un zoom. No se alcanza a ver mucho, pero en el fondo lo que hace supuestamente es simular una experiencia psicodélica del mismo estímulo, ¿no? Y después se les aplica un test de Stroop, que es como clásico para medir flexibilidad cognitiva, y los resultados dicen que efectivamente la gente que fue sometida al estímulo que tenía como la fenomenología de psicodélico, pues daba mayor flexibilidad cognitiva que los que no, que los que entraban por el otro estímulo. Y eso un poco me vino a correlacionar con otras hipótesis que también manejan este tema de cuánto influye la percepción o la demanda de percepción externa con la percepción interna. Y bueno, justamente aquí estoy citando un estudio de Herzog en, como en modelaciones de cerebro y cómo interactúan como durante estados con ketamina. Y un poco lo que trabajan ellos justamente es decir que lo que hipotetizan es que uno de los mecanismos de por qué se generarían las alucinaciones y por qué se estaría modificando la conciencia desde un punto de vista neurológico es que de alguna manera lo mismo, existe como una supresión de algunos priores de alto nivel, o sea, hay una relajación predictiva top-down y existe como un procesamiento sensorial intensificado bottom-up, producido por el estado psicodélico porque se está alucinando algo totalmente como nuevo, novedoso en el entorno cotidiano, digamos. Y esa alta demanda externa que no cumple con la predicción interna, en el fondo generaría como estos espacios de adaptación interna y de obligada flexibilidad cognitiva que tiene que hacer el cerebro para poder estabilizarse en la experiencia de estado no ordinario, ¿no? Y un poco lo que yo quiero testear acá hacia futuro, digamos, con diferentes tipos de experiencias inmersivas, es esta hipótesis, ¿no? Es ver si es que yo te llevo a un estado, o sea, si te pongo un estímulo perceptual, como por ejemplo una realidad virtual u otro, muy demandante, quizás lo que hago es favorecer esta como adaptación que tengo que hacer y esta baja de los peers de alto nivel. Y quizás lo que hago es como impulsar, digamos, a la fuerza un poco esta adaptación y de alguna manera quizás en ese sentido algunas experiencias estéticas inmersivas podrían estudiarse como también experiencias psicodélicas, ¿no? Y por tanto podríamos incluso ver quizás algunos de los beneficios que vemos de los psicodélicos en experiencias que cumplen, digamos, con, con, con este marco, ¿no? Y justamente hace poco salió también un paper en Nature de un profesor de acá en la Universidad de Islas Baleares
que hacía como una revisión muy crítica porque hoy día está también muy de moda el tema de cómo el arte funciona en la salud mental. Y bueno, una de las críticas que hacía, que me parece súper correcta, es como, ¿qué arte? ¿No? Porque pareciera ser que el arte es como muy amplio, pero en verdad hay muchos tipos de experiencia artística. Entonces, ¿qué tipo de, quizás no estamos siendo precisos y no es el arte en general, sino que algunos tipos de experiencia artística? Y aquí justamente lo que estoy hipotetizando es que quizás las experiencias artísticas que cumplen con sobredemandar perceptualmente desde afuera al individuo, permite, digamos, como generar estos espacios de readaptación rápidos que permitirían generar flexibilidad cognitiva y eventualmente bienestar. Entonces, la hipótesis, la pregunta es, ¿serán las experiencias inmersivas estéticas? ¿Pueden facilitar procesos de apertura perceptiva, flexibilidad cognitiva y bienestar, análogo a lo que observamos en los estudios con psicodélicos, pero en vez de utilizar psicodélicos, utilizando arte y tecnología? O, no lo pongo acá, pero es evidente, o estímulos perceptivos artísticos con uso de psicodélicos y ver también qué pasa. Entonces esa es la estrategia metodológica que estoy utilizando hoy día. Hoy día estoy instalado en el Barcelona XR Lab, que es un espacio experimental en realidad extendida que está acá en Palo Alto. Y básicamente lo que estoy haciendo es aplicar una estrategia de neurofenomenología y entonces estamos aplicando algunas medidas fisiológicas y también de reporte subjetivo en experiencias de realidad extendida y luego aplicando algunas tareas psicológicas para medir flexibilidad cognitiva después de estas experiencias. Y ahora, para ir cerrando, entonces, ahora vinculándolo a la hipótesis que hablábamos inicialmente, es la pregunta que yo me hago es, ¿qué tipo de estímulos se necesitan para generar o acompañar una modificación de estado de conciencia? ¿Será, por ejemplo, que entonces hay que mostrar patrones de Kluger, así como también lo hace el último paper, como mostrar paisajes normales pero con fenomenología de psicodélicos? O quizás por el contrario lo que hay que hacer es robustecer como la impredictibilidad del estímulo y aumentar la exposición, ¿no? Bottom-up para motivar esto, o ambas, ¿no? Otra pregunta, ¿estaremos ahora favoreciendo y un mirar hacia afuera? Porque justamente la diferencia que hay con el origen del pensamiento simbólico que hablábamos antes, es que estas primeras experiencias psicodélicas, al parecer lo que permitieron fue abstraerse de la demanda externa para poder generar estabilidad de introspección o quizás de imaginación interna, ¿no? Pero ahora quizás la pregunta, ya tenemos tanta, hemos desarrollado también tanto nuestra imaginación interna, que quizás ahora lo que estamos haciendo es justo lo contrario, y es volver a poner en el afuera la experiencia perceptual más demandante para a partir de eso volver a generar una experiencia abstracta o volver a generar esta experiencia de modificación de conciencia, ya no de ir desde afuera hacia adentro, sino que ahora ir yendo de adentro hacia una afuera muy demandante, quizás para volver adentro. ¿Cuáles son los casos de estudio específicos que a mí me interesan? Bueno, hay dos. Uno, estoy trabajando con unos chicos que son un estudio que se llama Alma Digital y que generan, digamos, experiencias que usualmente ocupan este tipo de figuras geométricas en realidad virtual y también en realidad extendida. Ahí pueden ver una de esas experiencias. Estamos aplicando también con un electroencefalograma, 8 canales, em, midiendo también la experiencia en su arte, digamos. Y por otro lado, bueno, yo también soy artista sonoro y me genero hacer soundscapes. Y básicamente lo que ahí trabajo, o sea, en esta parte estaríamos trabajando más de si es que realmente sirve someter a las personas a figuras geométricas o a experiencias más de tipo psicodélico para fomentar esta flexibilidad cognitiva. Y aquí por otro lado, lo que yo estoy hipotetizando es qué pasa si yo los vuelvo a conectar con la complejidad, por ejemplo, del sonido de la naturaleza, que ya que no vivimos en entornos naturales constantemente ahora, en realidad los estímulos naturales parecieran ser bastante impredecibles, por tanto en realidad los estoy sometiendo a una complejidad del cual no están acostumbrados y quizás de esa manera empujo una flexibilidad cognitiva. Son las dos cosas de estudio que estoy haciendo actualmente. Hace poco postulamos con Oscar un proyecto para, para ver cómo podría funcionar estos sonidos de soundscape dentro de un marco hospitalario, y aquí con los chicos respecto a sus obras artísticas, ¿no? Bueno, un poquito de mi trabajo, yo lo que hago también es
hacer obras más conceptuales también, que no son hechas para hacer mediciones, no solo para experimentarlas. Y bueno, mucho de eso es que me he dedicado a hacer bioacústica de murciélagos, que de alguna manera también son sonidos que son imperceptibles. No sé si ustedes saben, pero los murciélagos trabajan o sea, sus sonidos son superiores a los 20.000 Hz, que es la capacidad del oído humano. Entonces, en realidad también todos los sonidos de murciélago, cuando yo les bajo el pitch y los dejo por debajo de los 20.000 para que sean audibles para el ser humano, también son sonidos que nunca han escuchado antes. Entonces me gusta trabajar con eso que no conocemos, justamente para ver si es que estos elementos de impredictibilidad generan algún tipo de experiencia no ordinaria de conciencia. Tengo una obra que se llama Incognoscible, que trabajé ahí, y lo último que hice fue en Hangar, una medición de una prueba de concepto más bien, que espero después pasarlo a más bien a una prueba más de laboratorio, en donde a diferentes personas los hice escuchar sonidos de naturaleza versus sonidos urbanos, y hacer tareas de flexibilidad cognitiva para probar esta hipótesis de que los sonidos de naturaleza, que probablemente son más impredecibles, puedan generar algún tipo de mayor efecto en flexibilidad cognitiva que otros predecibles para la gente que vive en ambientes urbanos. Bueno, y también otro tipo de trabajos que hago también utilizando como conceptualmente elementos de conciencia y otras cosas. No, por ejemplo, acá también hice esta obra incognoscible de los murciélagos. La hice para una esfera con 16 altavoces, también intentando de generar experiencias que van más allá de- de la escucha cotidiana, digamos, sino que en 16 altavoces la experiencia es como bastante inmersiva, por decirlo así, y esta se hizo en una esfera en donde la gente se podía recostar en un festival de arquitectura y escucha, también súper interesante. Y lo otro que también he hecho parecido respecto a esto es trabajar con un grupo de improvisación libre. No sé si conocen la improvisación libre, pero la improvisación libre son básicamente generar, o sea, juntar a un grupo de músicos o de artistas y generar, digamos, eh, una improvisación musical que se hace in situ. Nosotros tenemos una banda con un músico mapuche, que vale decir que, bueno, la música mapuche, la instrumentación mapuche está muy vinculada a espacios de esa nación. Realmente yo diría que la mayor utilización de la música en el mundo mapuche tiene que ver más con un acto más ritual que, por decirlo así, recreativo. Eh, y bueno, lo que hacemos también son un conjunto de improvisaciones y en naturaleza, y después hacemos unas sesiones de integración con un psiquiatra para poder explorar lo que les pasa a estas personas durante estas sesiones de improvisación, que en este caso están escuchando con auriculares inalámbricos. Y bueno, mucha gente ha reportado, de hecho, fenomenología de alucinaciones durante estas experiencias, así que de alguna manera ahí también hay algún tipo de investigación más de reporte. Y eso, y bueno, contarles bueno, soy cofundador de la Fundación Ecoachi, que es un grupo que reúne a diferentes científicos de diferentes disciplinas, neurociencia, biología computacional, em, sociología, filosofía, arte, antropología, y nos dedicamos particularmente al estudio de la conciencia, donde los psicodélicos efectivamente es como uno de los temas más interesantes, pero no solamente se hace investigación de eso, sino que de conciencia en general. Y tenemos un diplomado junto a la Universidad Adolfo Ibáñez que se llama Diplomado en Ciencia de los Psicodélicos, del cual yo dirijo el módulo de Ciencia y Sociedad, en donde tenemos clases de filosofía de los psicodélicos, antropología de los psicodélicos, accesibilidad, ética, etcétera, diferentes clases. Y también estamos haciendo el primer estudio clínico fase 2 de psilocibina en Chile, que está liderado por nuestra cofundadora también, Constanza Valqueano, en donde este incluye un estudio clínico, un análisis regulatorio de efectividad y de aceptabilidad. Yo particularmente estoy encargado del estudio de aceptabilidad del uso de psilocibina en profesionales, psiquiatras y psicólogos en Chile, y estamos ahora en periodo de recolección de información. Así que eso. Muchas gracias. Si alguien quiere colaborar o conocer más detalles de estas propuestas, me puede contactar. Y eso, y me pasé unos minutitos, pero tenemos unos minutos para conversar o aclarar dudas. Muchas gracias. Pero muchas gracias, Cristóbal. Ha sido la verdad que súper interesante.
Yo tengo alguna pregunta, pero voy a dejar espacio al público a ver si alguien se anima, tiene alguna pregunta que quiera lanzar. Sí, hola, ¿me escucha? Sí, Cristóbal, muchísimas gracias por tan interesante aporte y trabajo. Yo estoy respondiéndote de acá de San Pedro de Atacama, en el desierto nortino en Chile. Eh, y aquí hay unos trabajos muy interesantes de Manolo Torre sobre la iconografía que dejaron los pueblos precolombinos, sobre todo con el uso del civil como un psicoactivo tradicional y toda, toda esa experiencia psicodélica quedó plasmada en los instrumentos eh, tipo rapé que utilizaban sobre todo los tubos insuflatorios. Mi pregunta es si dentro de tus investigaciones has considerado esa información eh, como antecedente de lo que está sucediendo en toda la parafernalia psicodélica precolombina en el desierto de Atacama. claro, bueno, yo en particular, mi especialidad no es la antropología, entonces más bien ocupo, o sea, trato de afianzarlo en la evidencia que hay, pero más bien para hablar conceptualmente y hacer como las hipótesis que estoy trabajando. Pero efectivamente, al menos con las personas, con los antropólogos que yo conozco y que trato, efectivamente lo que tú me dices es una de las áreas donde más se estudia, ¿no? Que son la parafernalia y los instrumentos que usualmente están asociados al consumo de lo que podrían haber sido psicodélicos, principalmente snifados, digamos. Y efectivamente lo que se ve, no tengo ahora a la mano como una investigación que recopile, digamos, toda este tipo de información, pero sí se ve que mucha de la ornamentación de estos instrumentos coincidiría con esto que planteé al comienzo de este tipo de figuras, ¿no? Hace poco tuvimos una clase en el diplomado con Francisca Guili, que de hecho ella es antropóloga y también está como súper más involucrada en esto de primera fuente, porque además es restauradora, entonces conoce súper bien de cerca este tipo de piezas. Y efectivamente, bueno, ella misma lo hemos conversado, o sea, ella misma me ha dicho que en general estas figuras geométricas corresponden a elementos o sea, figuras que no solamente son ornamentales, sino que refieren a formas de encontrar conexión con lo divino, ¿no? Que estas figuras geométricas, al parecer, cumplen una función comunicacional, no necesariamente ornamental o que pareciera ser de que es bonito, ¿no? Sino que pareciera ser que cumplen una función de comunicación con estas otras entidades o otros mundos, por decirlo así. Así que sí, efectivamente lo que tú estás mencionando es un muy buen antecedente para trabajar estas hipótesis. Bueno, eso no solamente, bueno, y además decir que tengo más preguntas, pero las voy a hacer como alumno en el diplomado del próximo año que van a dictar. Ah, súper. Muchas gracias. Oye, gracias, Cristóbal. Yo también tengo bastantes preguntas que me gustaría hacerte, pero porque has hablado de tantas cosas que estoy un poco así, pero bueno, a ver si lo puedo resumir muy, muy así. Porque tú has hablado de Maturana, entonces lo primero, ¿verdad que hablaste de Maturana? Y Valera también. Entonces lo primero que me vino a la cabeza fue lo de la mente encarnada. He hablado mucho del cuerpo y todo. Entonces, has hablado mucho de figuras, ¿no? De visualidad. No has usado la palabra símbolos, creo. Me pregunto si puede haber alguna conexión con simbolismos. Y puede ser muy cultural esto. Me imagino que el de Jung quizá no tenga un vínculo aquí. Pero bueno, lo que no has mencionado es las emociones. Y me ha extrañado un poco que has hablado de la cognición, las emociones. Entonces mi pregunta sería, si estás haciendo investigación, tendrás que medir todo esto, aunque sea fenológicamente, aunque sean cuestionarios. Entonces, ¿qué, qué usas? ¿Qué preguntas haces? ¿Vas más por el cognitivo o por las emociones? Porque los psicodélicos, la que conozco yo más, que es el MDMA,
hay mucha emoción, es muy psicosomático. Y por eso hablaba de encarnar la experiencia y tal, ¿no? Entonces estaba curioso por dónde más tú, ¿no? Mm. Es una buena pregunta. Yo, bueno, lo que estoy haciendo ahora usualmente es que pregunto antes de las experiencias el estado emocional Lo previo, preguntas, digamos. pues. Sí, claro, claro. Sí, sí, Es que no, pregunta. no has mencionado mucho Tienes las razón. emociones, por No, eso tienes lo digo. razón, tienes razón. Lo que pasa es que si me meto en la dimensión afectiva, o sea, lo que sí mencioné es que lo que se suele saber es que fenomenológicamente este tipo de experiencias son salientes y son de alguna manera significativas, y que esa significancia está relacionado a una dimensión afectiva. Lo que Ajá, no me fui a explorar, porque también sería un tema bastante más complejo, es en qué área de la dimensión afectiva, ajá, ¿no? Yo incluso usualmente le hago un poco el esquite a esa pregunta, y como lo trabajo tiene que ver más como o el estado de emocional, ya sea más vinculado como un estado, si es que está en un estado depresivo o ansioso, ¿no? Porque sí, lo estoy sí. vinculando más a esos espacios. O por otro lado, si no lo trabajo con el nivel de saliencia emocional que le significa, o sea, la intensidad emocional sin hablar de qué tipo de emoción. Vale, vale, vale. ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo en los psicodélicos. Muchas veces una experiencia psicodélica puede que no sea en una emoción afectiva que uno podría decir rica o placentera, ¿cierto? Incluso pueden haber experiencias que son no Sí, placenteras, pero para el efecto que estamos hablando de flexibilidad cognitiva, al parecer es como que no necesariamente, quizás esta dimensión afectiva, o sea, como que de alguna manera un mal viaje, por decirlo así, puede ser significativo en tu integración a posteriori, y puede generar flexibilidad cognitiva también, no necesariamente las dimensiones afectivas placenteras. ya, pero tú tampoco lo haces desde un punto de vista terapéutico. No, 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 o sea, Por para, eso me imagino que para usarás mí, claro, medidas diferentes. claro, o sea, para mí la idea es, o sea, es que primero estoy en una pregunta quizás que todavía es más inicial, pero lo que justamente quiero ir avanzando es saber en qué dimensiones después más afectivas esto puede generar. Ahora, Vale, vale. por ejemplo, cuando hablamos de bienestar, Parece que son más proposiciones que hipótesis, pues. por ahora, claro, por ahora son hipótesis, esto es un trabajo como bastante de última línea. De hecho, el paper que le mostré de realidad virtual con esto, o sea, perdón, de realidad virtual con simulaciones de psicodélicos versus paisaje natural normal, salió hace un mes. O sea, en realidad evidencia hay poco, y a mí en particular además me interesa algo que es aún más complejo y poco explorado, que es el sonido, ¿no? Porque de alguna manera, usualmente la metáfora de lo artístico, de la experiencia estética, está mucho más vinculada al fenómeno visual, o a las artes visuales, ¿no? Y en realidad poco se sabe de lo que podría ser las artes sonoras, ¿no? Así que bueno, también entonces de alguna manera también estoy como en otra vanguardia, por lo tanto como que tengo Vale, vale. poco antecedente bibliográfico para decirte, sí, mira, el sonido funciona así, o sea, sabemos poco, ¿no? Extrañamente, ¿no? También debiéramos de, quizás con el avance que tenemos de científico, debiéramos de saber más. Gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sofía, tú escribías en el chat algo, no sé si querías decir alguna cosa. Hola, ¿me oís? Sí. Sí, vale, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, bueno, en realidad digo, no sé si estaré preguntando bien o no, yo lanzo, ¿eh? Eh, como yo he consumido, en este caso yo he tomado ayahuasca y he hecho también bufo, etcétera. Entonces, en relación al tema de vivir la experiencia o sentir la experiencia cuando habláis de todo esto, em, a ver, yo lo que sí puedo sentir es ¿cómo explicároslo? Que yo lo vivo, o sea, yo lo he hecho desde una parte terapéutica.
Ok, entonces mi pregunta es, cuando lo haces desde ese lado terapéutico, no desde el lado de hacer aquí una experiencia de querer buscar a Dios, sino desde querer sanar, ¿vale? En mi caso era una sanación con una em, adicción, ¿vale? Eh, ¿cómo, se hace este tipo de investigación? ¿O es esto que estáis trabajando, lo estáis aplicando o lo vais a aplicar o tenéis pensado aplicarlo con este tipo de adicción? No sé si me explico, porque he visto como que se está buscando desde ese lado como más conectado con el universo y tal, que yo esto, o sea, tengo clarísimo que es así, porque lo he vivido y lo siento y tengo clarísimo que lo es, pero desde el lado más de adicción y de en el tiempo poder sanar, a mí, por ejemplo, me ha llevado a que no he podido sostenerlo en el tiempo, ¿vale? Entonces, no sé si esto, por ejemplo, que al igual no es aquí, donde lo debo de preguntar, al igual es en otro sitio, o no sé si al igual me podéis guiar, tal vez, de poder saber dónde puedo buscar una respuesta en relación a esto. ¿Me he explicado? Yo puedo hacer quizás el vínculo un poco con lo de la charla, no, no sé si quizás después alguien quiere comentar algo como más extendido, pero respecto, por ejemplo, a lo que podría ser el arte como complemento a la terapia psicodélica, que un poco también lo vinculo también con la pregunta de Sebastián. Para mí lo interesante de la investigación de la experiencia estética o del arte en general, vinculado con lo psicodélico, es que uno puede ser utilizado como un elemento, bueno, ya es utilizado, de hecho la música se utiliza como forma de integración y durante las experiencias psicodélicas, ¿no? En contextos clínicos. Y por tanto, por ejemplo, imagínense que una experiencia sonora o visual bien diseñada que acompaña esta experiencia terapéutica, eventualmente se puede utilizar como una manera de un trigger para volver a esa experiencia, ¿no? Y volver a analizar el contenido de lo que sucedió en ese momento. Entonces, ahí hay algo interesante de lo que el arte podría acompañar, ¿no? Y por otro lado, si lo quieren más a futuro, o lo que yo creo que también es súper relevante, es pensar cómo las experiencias artísticas pudiesen incluso ser consideradas como experiencias psicodélicas, ¿no? Y de repente utilizar, o sea, estar en experiencias, por decirlo así, de marco terapéutico, artística, donde en vez de utilizar el psicodélico como una forma de modificación de conciencia, se utiliza el sonido o la visualidad como una forma de alterar este estado de conciencia, ¿no? Entonces, también como el hecho de quizás reemplazar el uso del psicodélico, también me parece que a futuro puede ser interesante. Y tenerlo como una alternativa de decir, bueno, en un momento dado con el craving, este famoso, cuando Exacto, las personas estamos bajo un tipo de adicción, por ejemplo, y nos viene el craving, pues al igual ir a algún tipo así, ¿no? Una música, algo que nos lleve a exacto. Eso es conectarnos de como, nuevo. exacto, eso es como lo que yo especularía que se necesita obviamente más investigación y más práctica, pero donde yo Ajá, pensaría que sería útil respecto a tu pregunta. Sí. ajá, ajá. Bueno, sí, sí, sí. Ok, ok. Vale, pues sí que si os parece. Bueno, había una pregunta en el chat sobre qué opinas sobre el libro de la serpiente cósmica de Jeremy Narby. No sé si que habla como de estos vínculos un poco más culturales, ¿no? No sé si lo conoces, Cristóbal, o si es una pregunta que consideras pertinente para este momento, lo podemos dejar para otras charlas. Sí, la verdad es que hace mucho tiempo que lo vi y no lo tengo en mente bien el argumento, así que no, no sabría cómo responder. Vale, pues si nadie más tiene una pregunta, pues vamos a ir terminando aquí. Muchas gracias, Cristóbal. A mí me ha encantado, la verdad, y bueno, me ha hecho mucho pensar también en otras culturas que tienen este tipo de arte y que en principio no consumen psicodélicos, ¿no? Pensaba mucho en la cultura islámica, por ejemplo, que utiliza la geometría sagrada como una forma de conexión con la divinidad y en principio alcanzaban estas alturas de conciencia con mecanismos que tenían más que ver, como dices, con el arte y con la música y no con sus sustancias, ¿no? Y me parece muy interesante también como esta bidireccionalidad, ¿no? Que por un lado cuando estamos experimentando em, geometría sagrada, estamos quizás experimentando ciertos patrones neuronales y por otro lado experimentar ciertos
estímulos visuales también puede generar ciertos cambios neuronales, ¿no? Entonces, como esta ruptura entre lo interno y lo externo me ha parecido muy, muy interesante. Y la verdad es que son muy, muy interesantes los proyectos que estás haciendo, así que a ver si en el futuro puedes venir también a seguir contando cómo va avanzando todo. Súper, sí, justamente o sea, es ahí donde yo creo que está el meollo de la pregunta, ¿no? O sea, primero que está esta bidireccionalidad entre este desacople de lo de afuera y volver hacia adentro y luego de regreso, y creo que justo el arte más bien es como una situación experimental muy rica en este sentido. Definitivamente, sí, sí. Y bueno, siempre se ha hablado, ¿no? De esta experiencia de O ante experiencias estéticas, que es una de las experiencias espirituales que están como documentadas y clasificadas, ¿no? O sea, hay algo ahí en lo estético que es profundamente trascendental, un poco conectando ahí con la pregunta también que te hacían antes sobre cómo utilizarlo. Ujú. Súper, sí, sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Los que no habéis podido asistir, pues esto quedará colgado en YouTube, en nuestro canal. Y nada, nos vemos en el siguiente Journal Club. Que vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación, saludos. Adiós, adiós.